Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos la sesión del día de hoy. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. El problema, los que no hayan registrado su asistencia, ya registren la nota el día de hoy. A la hora de registrar su asistencia, nada más para que quede el registro ahí sin problema. Profe, le quería comentar que yo ayer no pude asistir a su clase porque tuve que ir a recoger mi credencial. Muy bien, muchachos, gracias por conectarse. Bienvenidos nuevamente. Buenos días a todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a empezar a revisar ya los temas del tercer parcial. Eh, No he tenido oportunidad, pero hoy por la tarde seguramente estaré publicando ya sus calificaciones del primer y segundo parcial. Y prácticamente hoy a la noche deberá estar realizada su calificación para estos dos parciales en una sola. Y ya comentaremos al respecto en su caso. Pero el día de hoy vamos a empezar a aprovechar estas sesiones para empezar a revisar los conceptos de la electrodinámica, que es el tema que corresponde a este tercer parcial. En el primer parcial estudiamos la electrostática, primer y segundo parcial, prácticamente hasta capacitores, esto se llama electrostática, aunque ya vemos que en el caso de los capacitores ya vemos un desplazamiento más pronunciado de los electrones en los materiales. Y este último curso va a tener, digo, esta última parte del curso ya vaya a hablar precisamente de eh, el caso en el que el movimiento de los electrones se vuelve continuo dentro de un material, y esa es la parte que llamamos la electrodinámica. Entonces, voy a compartir una presentación, muchachos, donde vamos a empezar a hablar de estos conceptos. Ustedes son de metrología, ¿verdad? Me dicen, muchachos. Metrología es su especialidad. Sí. ¿Alguien me puede confirmar si me escuchan? Sí, Sí, sí lo se escuchamos. escucha bien. Perdón. Es que tengo bajo mi volumen, pero perdón, ese es el problema. A ver si me confirman, si me confirman si me escuchan. Sí, profe. Se Ok, escucha, gracias. profe, sí lo escuchamos. Es que tuve que bajar mi volumen porque estaba trabajando en la madrugada y hacía mucho ruido. Bueno, como siempre,
Muchachos, entonces, sí, me acuerdo, son de metrología ustedes, ¿verdad? No, no tienen contacto directo con esto que estamos viendo en el pizarrón, pero supongo que sí los reconocen, muchachos. ¿Alguien me puede decir qué es esto que vemos ahí en el pizarrón, en la presentación? Estos elementos que están aquí en estas imágenes, ¿alguien los ubica? ¿Qué son? Muchachos, ¿los saben? Resistores. ¿Qué Son es, perdón? capaces, ¿no? A ver, otra vez, no escuché. Capacitores. Se parecen a los capacitores, algunos de estos se parecen a los capacitores que vimos antes, pero básicamente son otros elementos. ¿Alguna otra idea? Son resistores. Resistores, resistencias, nos dice por ahí Emanuel en el chat. Efectivamente, estos son resistores. Estos son, algunos, les decía, tienen la misma apariencia que habíamos visto antes para los capacitores. Y los capacitores decíamos que eran pues elementos sí, elementos que nos permitían almacenar corriente eléctrica. En este caso, estos no son capacitores, son resistores, son resistencias o resistores que sirven pues para generar un cierto efecto en los circuitos. Ahorita vamos a ver cuál es ese efecto. Pero todos estos, aunque se fabrican igual de diferentes formas, eh, tienen diferentes características o diferentes formas de emplearse. Todos están aquí, todos los que están aquí representados se llaman resistores o resistencias. Algunos son fijos, como estos de la imagen de la izquierda, tienen un valor fijo y ese valor fijo se puede interpretar mediante estas bandas. Hay un código de colores que nos permite determinar de qué tamaño es esta resistencia, de acuerdo con estas franjas de color. Hay una tabla que me dice qué significa cada uno de los colores en cada una de estas rayitas, de tal manera que yo puedo, visualizando las rayitas de colores, puedo determinar eh, el valor de esta resistencia o de este resistor, en este caso de las que tenemos en la imagen de la izquierda. Lo mismo sucede con las que tenemos aquí, estas alargaditas, ¿no? Todas tienen la misma situación, tienen un código de colores que permite determinar su, eh, su valor, su valor de resistencia en base a ese código de colores. Eso es una cuestión de una normativa de fabricación. Pero tenemos otras cosas como estas que tenemos aquí, que tienen aquí como una especie de barrilitos, como una especie de botecitos, que algunos tienen como una perilla o pueden recibir una punta de desarmador para girarlos. Y todos estos que tienen esa fabricación se llaman, son resistores variables, es decir, nosotros podemos variar su valor moviendo esa perilla. Y tienen diferentes aplicaciones, cada uno de ellos generalmente los vamos a ver aplicados en diferentes circuitos y lo que hacen estos resistores que tienen esta forma cilíndrica con una perilla es que pueden producir una resistencia variable. En la medida en que nosotros giremos esta perilla, la resistencia que van a mostrar o que van a aplicar al circuito va a tener un valor diferente. Entonces, esa es la característica de estos resistores que vamos a estudiar un poquito más adelante en esta parte del curso. Los otros que tenemos aquí como como lunetitas en estos colores azul más eh, azul pastel, también son resistores fijos, pero de aplicaciones más específicas que pues igual se utilizan mucho en la conformación de circuitos eléctricos y electrónicos. Y bueno, vamos a ver, tiene mucho que ver esta parte del curso que vamos a estudiar a partir de hoy, que se llama electrodinámica. Ya tienen por ahí ustedes, muchachos, una actividad en relación a esto, eh, una, una historieta en donde vienen pues los principios de esta electrodinámica. Ya tienen una actividad al respecto y
Y vamos a ver que precisamente la raíz de esta palabra se refiere en la primera parte del electro se refiere a los electrones y la segunda parte dinámica significa el movimiento. Entonces, esta parte del curso que estudia la electrodinámica, esta electrodinámica es una parte de la electricidad que estudia ahora precisamente el movimiento continuo de los electrones o los fenómenos relacionados con el movimiento continuo de los electrones. Eso es la electrodinámica. Cuando los electrones se mueven de forma continua, estamos hablando de una electrodinámica, a diferencia de lo que habíamos visto antes, que era la electrostática, era cuando las cargas eléctricas estaban en reposo. Ahora la electrodinámica es cuando las cargas eléctricas están en un movimiento continuo. Cuando hay un movimiento continuo de cargas eléctricas, entonces estamos hablando de electrodinámica. Y las dos partes, esta electrodinámica y la electrostática que vimos antes, forman parte de la electricidad, una parte de la física que se encarga de estudiar precisamente pues los fenómenos eléctricos, los fenómenos que tienen que ver con los electrones en los materiales. Esta es la parte que vamos a revisar ahora, electrodinámica, y dentro de ella vamos a revisar a partir del día de hoy varios conceptos importantes que tenemos que manejar para poder ver la aplicación de esta electrodinámica, de esta parte de la física que estudia los electrones en movimiento. Y entonces, uno de los primeros conceptos que vamos a revisar es el concepto de corriente, en este caso corriente eléctrica. Igualmente, el concepto de densidad de corriente, también densidad de corriente eléctrica, un concepto de resistencia, que es una propiedad de los materiales, una resistividad también tiene que ver con esta propiedad de resistencia y resistividad, están muy ligadas, y también los conceptos de conductividad y conductancia. Entonces, todos estos son principios básicos que necesitamos para poder entender esta parte del curso que se llama electrodinámica. Muchachos, muchachos y muchachas, ¿alguien ha oído hablar de la corriente eléctrica? ¿Sabe qué es? ¿Alguna idea o qué significa? ¿Qué idea les da esta palabra de corriente? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Comentar? Transmitir electricidad. El desplazamiento de una carga. Ajá, muy bien, transmitir el desplazamiento en la carga. Precisamente esa corriente la vamos a ver definida como el movimiento continuo de esas cargas. Cuando tenemos un movimiento continuo de cargas eléctricas, podemos hablar de una corriente. En el caso, hasta antes del día de hoy, habíamos visto que los electrones se movían, pues pasaban de un material a otro, era un movimiento, sí había un movimiento, pero muy limitado. Por ejemplo, cuando electrizamos nos dice Olga que es un flujo de carga eléctrica, precisamente, efectivamente, así se define la corriente, como el flujo o movimiento de cargas eléctricas. Decíamos que hasta el día de hoy habíamos visto cómo electrizar un cuerpo frotándolo, por ejemplo, o acercándole otro cuerpo que esté electrizado previamente, y veíamos que eso hacía que las cargas eléctricas en el interior de ese cuerpo, una de dos, o pasaran de un cuerpo a otro cuando había contacto o frotamiento, o que las cargas de un cuerpo, las cargas eléctricas de un cuerpo se reordenaran, se reorganizaran, de tal manera que podríamos interpretar esa reorganización como una carga eléctrica de ese cuerpo. Estábamos cargando ese cuerpo, pero el movimiento era limitado. Incluso hasta el tema pasado, que fueron los capacitores, veíamos cómo las cargas eléctricas pues se movilizaban desde una placa de un capacitor al otro, pero una vez que se concluía ese movimiento, pues se detenía ese movimiento de cargas, porque ya no había manera. Básicamente los capacitores son un circuito que ya no permite el paso de las cargas, sino solamente su acumulación en las placas. Y entonces una vez que se cargaba ese capacitor, pues ya no cesaba ese movimiento de las cargas.
Pero ahora vamos a hablar de un movimiento continuo de esas cargas o de esos electrones en un circuito eléctrico y entonces precisamente ahí interviene este concepto de la corriente eléctrica. Entonces, para eso vamos a tratar de entender eso mediante este esquema, muchachos, el concepto de corriente, como efectivamente ya nos dijeron por ahí en el chat y aquí la participación de la compañera Nava, nos decía que era el movimiento de las cargas, el flujo de electrones, nos decía Olga. Y lo que tenemos aquí representados, muchachos, en la parte superior, especie de cilindro que tiene unas caras, ¿cómo se llaman? En forma de elipses. Esto se supone que son las caras, pues, de este material. Le llamamos también eso la sección transversal. Esto es pues si lo viéramos como un cilindro, sería la tapa del cilindro. Esta es la parte por donde pueden circular las energías y vamos a suponer que este material sea un material conductor de electricidad, un material que permite el paso de la corriente eléctrica a través de él, pero el paso de la corriente o el movimiento de los electrones a través de este material no se va a dar de manera espontánea. Lo que debe de haber o debe de suceder para que las cargas eléctricas que están aquí normalmente formando parte de este material, nosotros sabemos que tiene cargas positivas y negativas. Vamos a representar ahorita solamente las negativas porque son las que efectivamente tienen un movimiento, porque las cargas positivas están fuertemente ligadas a los núcleos del material, pero las cargas negativas están de alguna manera libres, de tal manera que se pueden mover. Entonces aquí estoy representando estas cargas, pero estas cargas de manera natural o de manera normal están estáticas, relativamente estáticas, digamos, porque sabemos que están moviéndose alrededor de su núcleo, pero pues no están saliendo de este material, están ahí relativamente estáticas, porque bueno, es parte de la naturaleza del material y de cualquier material está conformado por cargas eléctricas positivas y negativas. Pues ahí tenemos todas las cargas, no todas, algunas representadas, algunas de las cargas eléctricas negativas que puede tener este material. Esa es su condición normal. Este material eléctricamente es neutro, como todos los materiales, y sus cargas están ahí presentes, pero no están, para empezar, no hay exceso de ellas ni deficiencia, entonces no está cargado eléctricamente ese conductor. Y además, estas cargas eléctricas solamente están ahí presentes, pero no tienen un movimiento continuo. Para provocar ese movimiento continuo, entonces, lo que tenemos que hacer es pues obligar a que esas cargas se empiecen a mover de alguna manera. La forma de hacer eso es aplicando una diferencia de potencial o un voltaje en los extremos de este conductor. Es decir, necesito conectar un conductor a un elemento que me produzca precisamente que esas cargas se empiecen a mover. Y ese elemento lo tengo aquí simbolizado por medio de esta imagen que tengo abajo, que pues es un acumulador, una batería como las que utilizan los coches. Podría ser una pila o un generador. Y la función de esta pila o generador es precisamente aplicar una diferencia de potencial. Y una diferencia de potencial lo habíamos visto antes, que era eh, una acumulación de electrones en un extremo y una deficiencia de electrones en el otro, de tal suerte que eso hace que los electrones empiecen a migrar, a moverse. Y entonces cuando nosotros conectamos esta batería a este conductor, vamos a lograr que los electrones se empiecen a mover a través de este conductor, igual que antes, igual que cuando cargábamos un capacitor.
Y eso va a impulsar también el movimiento de los electrones aquí dentro de este material. Esto es, va a generar un movimiento continuo de estos electrones. Mientras esté conectada esa diferencia de potencial de esa batería a los extremos de este conductor, este movimiento de los electrones se va a volver continuo. Va a haber un movimiento constante y permanente de estos electrones. Voy a indicar eso con una flechita, por ejemplo. Aquí el movimiento va a tener, de los electrones va a tener esta dirección. Aquí, por ejemplo, va a tener esta dirección. Y así sucesivamente, en cualquier punto del circuito, pues los electrones van a estarse moviendo de manera continua en una misma dirección. Y eso es precisamente lo que constituye una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica es un movimiento continuo de electrones, un flujo de electrones de manera continua en una misma dirección. Les decía que esto va a ocurrir siempre que esté conectada esta batería. Entonces, esto que vemos aquí es un flujo, un movimiento continuo, un flujo de electrones, así como si esto fuera no sé, un circuito hidráulico, esto fuera una bomba, la batería fuera una bomba, y estos conductores verdes, junto con este de arriba, fuera una tubería, y lo que están moviéndose fuera agua, podremos tener este mismo movimiento constante de agua a través de este arreglo de tuberías, impulsadas por esta bomba que sería la batería. De forma similar, así se establece una corriente eléctrica en un conductor eléctrico. Esta batería es la que le da la fuerza para que estos electrones se movilicen, como en el caso del agua, si esta fuera una bomba, sería la que impulsara esas moléculas de agua a través de las tuberías para que estén moviéndose de manera continua. Entonces, esa sería una similitud de un circuito hidráulico con un circuito eléctrico como este, y ese movimiento de agua sería el equivalente a este movimiento de electrones, y entonces este movimiento de electrones de forma continua es lo que llamamos una corriente eléctrica. Acá dice, arriba dice corriente, y se refiere a una corriente eléctrica, un flujo continuo de electrones. Y esta corriente eléctrica, muchachos, la vamos a simbolizar con una letra I. Este es su símbolo. La corriente eléctrica se denomina con este símbolo. Y bueno, hay una manera de poder determinar o una definición de esta corriente eléctrica en función de qué tantas cargas eléctricas se puedan mover y puedan atravesar un cierto conductor en un determinado tiempo. Esto es, la corriente eléctrica en física se define como la relación entre el número de cargas que están aquí moviéndose y que atraviesan una cierta parte de este conductor o de este material. Vamos a suponer que estas cargas están pasando a través de esta ventana, que es, digamos, una de las caras de este material. Si eso lo hacen en un determinado tiempo, es decir, estas cargas pasan a través de esta superficie del material en un determinado tiempo, entonces podemos determinar precisamente la corriente eléctrica que está fluyendo a través de este conductor. Entonces, esa es la definición pues formal, digamos, de la corriente eléctrica, que decimos, la podemos expresar como un flujo, un movimiento continuo de electrones a través de un conductor eléctrico, y que resulta de la relación, es decir, de la división de la cantidad de cargas que se muevan y que atraviesen una sección de este conductor en un determinado tiempo.
Si ese es el caso, muchachos, ¿qué unidades tendrá esta corriente eléctrica? ¿En qué medimos la carga? Eh, Hasta el día de hoy hemos visto en qué medimos la carga eléctrica. ¿En qué unidades? En coulombs. En coulombs. Muy bien, ese coulombs lo simbolizamos con la letra C. Y el tiempo, pues decíamos que es una unidad universal. En cualquier sistema de unidades se miden en las mismas unidades, que es el segundo. Y entonces, esta corriente eléctrica pues se define como la cantidad de coulombs que se mueven a través de una sección transversal de un conductor en un determinado tiempo. Es decir, se mide en coulombs por segundo. Esas son sus unidades, perdón, de la corriente eléctrica. Voy a quitar los paréntesis porque no son por separado, sino la unidad de la corriente eléctrica es coulomb por segundo. Y esta unidad de corriente eléctrica también tiene un nombre muy específico. Alguien seguramente ha oído nombrar la unidad de esta corriente eléctrica. ¿Alguien tiene una noción? ¿Sabe, ha oído nombrar en qué se mide la corriente eléctrica? ¿Qué unidades se utilizan para medir la corriente eléctrica? Por ahí en alguna parte lo han escuchado. En el chat me dice en amperio, coulombs por segundo, dice Olga, coulombs por segundo, o amperios o amperes. Eh, no sé si sea lo más correcto llamarle amperes, pero es la forma más común al menos. La unidad se llama ampere, en honor a un científico que en su momento eh, pues estudió estos efectos, se le dio su nombre a esta unidad que refiere la cantidad de cargas eléctricas que pasan en la unidad de tiempo. Y efectivamente es muy común también encontrar como amperio esta unidad. Pero bueno, yo prefiero llamarle ampere o amperes, si son varios, pero igual es correcto llamarle amperio. Entonces, la unidad de la corriente eléctrica es el amperio, y eso significa coulombs por segundo. Entonces, nosotros podemos determinar una cierta, la corriente eléctrica que pasa a través de este conductor, pues si conocemos la cantidad de cargas eléctricas que están atravesando esta sección de conductor que pusimos en amarillo en un determinado tiempo. Vamos a hacer, por ejemplo, bueno, vamos a recordar primero, por ejemplo, la equivalencia de un coulomb, o sea, la cantidad de electrones que conforman un coulomb. ¿Alguien se acuerda? Eso ya lo vimos desde hace tiempo, que un coulomb de carga eléctrica tiene cierta cantidad de electrones, que decíamos que eran muchos, una gran cantidad de electrones. ¿Alguien se acuerda? ¿Tiene por ahí a la mano el valor? ¿Cuántos electrones corresponden a un coulomb? ¿Lo pueden consultar por ahí? ¿O alguien se acuerda en este momento cuánto vale un coulomb de carga eléctrica? Pueden consultar, muchachos. ¿Me comentan? Nadie sabe, nadie supo. Pueden preguntarle a Google también cuántos electrones son un coulomb. 6.24 por 10 a la 18. Ajá, muy bien. Creo que aquí habíamos manejado 6.25 por 10 a la 18. A lo mejor es 0.24 y un montón de decimales, pero redondeado es 6.25 por 10 a la 18 electrones. Eso es un coulomb de carga eléctrica, o sea, son muchos electrones. Estos 10 a la 18 son, eh, a ver, 10 a la 6 serían millones, 10 a la 9 serían miles de millones,
10 a la 12 serían millones de millones. Bueno, serían trillones, me parece, trillones de electrones. O sea, son muchos electrones. Pero bueno, vamos a suponer que por este, por este conductor, gracias a esta puerta que conectamos a este conductor, por aquí hacemos pasar una cierta cantidad de electrones, tantos como, vamos a hacer una rápidamente aquí, tantos como 31.25 por 10 a la 18 electrones. Estos son electrones. Recuerden que estos electrones son cargas eléctricas. Esto es la carga que estamos haciendo pasar a través de esta sección del conductor, y eso lo hacemos que pasen todos estos electrones en un tiempo de, por ejemplo, 5 segundos. O sea que si pudiéramos estar observando y contabilizando todos los electrones que pasaron por aquí en ese tiempo de 5 segundos, por aquí, por esta sección del conductor, pues contaríamos estos 31.25 por 10 a la 18 electrones. Y entonces eso nos va a permitir determinar una cantidad física que se llama la corriente eléctrica que circula a través de este conductor. Decíamos que la corriente eléctrica va a ser la relación entre la carga o la cantidad de cargas que atraviesan una sección de conductor en un determinado tiempo. En este caso, pues estos 31.25 por 10 a la 18 electrones que atravesaron esta superficie o esta sección transversal del conductor por 10 a la 18 electrones en 5 segundos. Pero resulta que esos 31.25 por 10 a la 18 electrones lo podemos expresar en coulombs. ¿Alguien me puede decir cuántos coulombs son 31.25 por 10 a la 18 electrones? ¿O cómo hacemos para convertir esto en coulombs? ¿Cómo lo convertimos en coulombs si lo que tengo aquí son electrones? ¿También se acuerdan, muchachos? Puede ser uno, no necesitan ser todos. Con Se uno que se puede hacer podría una regla hacer. de, Perdón, ¿cómo, Cassandra? puede hacer una regla de 3 o dividirlo. Una regla de tres, una división, una conversión, ¿no? Debemos recordar que como tenemos aquí ya el factor de conversión, un coulomb son 6.25 por 10 a la 18 electrones. Entonces podemos utilizar ese factor de conversión y hacer una conversión pues, normal, que es, tengo electrones y quiero coulombs, pues voy a acomodar mi factor aquí de conversión, de tal manera que pueda pasar de electrones a coulombs. Y lo que voy a hacer entonces es poner aquí arriba la cantidad de coulombs más bien, la cantidad de electrones que conforman un coulomb. Un coulomb entonces son 6.25 por 10 a la 18 electrones, 10 a la 18 electrones, sí, por 10 a la 18 electrones. Y entonces puedo hacer esta conversión si hago esta operación. Multiplico esta cantidad que tengo afuera por un coulomb y divido entre 6.25 por 10 a la 18 electrones, que sería lo que nos decían, que es simplemente dividir, pero luego no sabemos si hay que multiplicar o dividir, entonces por eso pongo esta conversión como tal, porque aquí me permite ver que efectivamente mis unidades que son electrones se van a eliminar y el resultado me va a dar en coulombs. Y muchachos, me queda 31.25 por 10 a la 18 multiplicado por un coulomb. Me queda nuevamente lo mismo, 31.25 por 10 a la 18 electrones, perdón, coulombs. 10 a la 18 coulombs dividido entre 6.25 por 10 a la 18.
¿Y cuánto me da eso? 5 coulombs. 5 coulombs. 5 coulombs. Porque este dice a la 18, con este se van a eliminar, y 31.25 entre 6.25 va a dar exactamente 5 coulombs. Entonces, esa es la cantidad de cargas eléctricas que están pasando a través de esto. Entonces, ahora sí puedo determinar cuánto vale la corriente eléctrica que circula a través de este conductor, porque son 5 coulombs que pasan por por este conductor en 5 segundos. Y eso me da entonces, ¿cuánto es esto? 1. Ampere. 1 coulomb por segundo, o lo que es lo mismo, 1 ampere, o 1 amperio. Cuando circulan por este conductor 1 coulomb en 1 segundo, entonces resulta que lo que está pasando por aquí es 1 ampere o 1 amperio. Y entonces siempre que haga yo la relación de la cantidad de coulombs en la cantidad de segundos que atraviesan esos coulombs una sección de conductor eléctrico, entonces tendremos una corriente eléctrica expresada en coulombs por segundo o amperes. Ese es el concepto entonces de la corriente eléctrica. Decíamos, bueno, como concepto es un flujo continuo de electrones. Para que sea continuo, pues eso debe de mantenerse durante cierto tiempo. Y, y entonces, pues si podemos contabilizar el tiempo que pasan cierta cantidad de electrones expresados en coulombs, entonces podemos determinar la corriente eléctrica que circula por ese conductor. En este caso, 1 ampere cuando pasan toda esta cantidad de electrones en ese tiempo de 5 segundos. Muchachos, hasta aquí la definición y la forma en cómo podemos determinar la corriente eléctrica en un conductor. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, profe. Ok, No. bien, gracias. Entonces, ese es el primer concepto de la corriente eléctrica. Después, de lo que tenemos ahí en el título, tenemos aquí un segundo concepto que se llama densidad de corriente eléctrica. Y esta densidad de corriente eléctrica la vamos a simbolizar con una letra J mayúscula. Entonces, esa letra J mayúscula, que es la densidad de corriente eléctrica, la voy a escribir aquí. Densidad de corriente eléctrica. De corriente eléctrica. Nos queda un minuto en el reloj, muchachos. Cuando se termine la sesión nos reconectamos para continuar con esta explicación, por favor. Densidad de corriente eléctrica. Por si no doy cuenta y se termina la sesión, los espero en cuanto se termine. Y entonces la densidad de corriente eléctrica, muchachos, también es una definición muy simple, porque resulta que esta densidad de corriente eléctrica simplemente es la relación entre la cantidad de corriente eléctrica que atraviesa una cierta área, que es esta que pusimos aquí, esta área que asuramos aquí. Le voy a poner o asurar al revés para visualizarla más claramente. Esta área o sección transversal del conductor, vamos a llamarlo, este es el área. Si esta área es atravesada